Planta de gas natural licuado de YPF y su socia de Malasia, Petronas, sigue siendo, por supuesto, uno de los temas clave de la agenda por estas horas. Y para hablar de eso estamos en comunicación con el ex secretario de Energía, Daniel Montamat. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Encantado, gusto en dialogar con usted. Bueno, en primer lugar queríamos ver su opinión sobre la pregunta del millón por estas horas en relación a este tema. ¿Qué cree que inclinó YPF para decidirse por Río Negro y no por Buenos Aires? ¿Hubo allí decisiones y considerandos técnicos o políticos? No, mire, para los que conocemos el sector y venimos Ujú. haciendo seguimiento de la industria energética, está claro que el tema este estaba definido técnicamente desde hace tiempo. Incluso involucra a la gestión anterior a la actual, Ujú. porque cuando se decide iniciar la explotación intensiva de los recursos en Vaca Muerta, va a salir mucho petróleo y va a salir mucho gas asociado. Entonces, ya en la gestión de Fernández se había delineado estratégicamente la idea de un hub para evacuar el petróleo y el gas desde Punta Colorada, en la provincia Ujú. de Río Negro. Y había razones técnicas claves, que son las que se han rescatado ahora. Eh, en esa zona las aguas son mucho más profundas y pueden venir barcos de mucho mayor porte, Ujú. tanto para petróleo cuanto para el GNL. Hoy los costos internacionales del transporte han subido mucho en este mundo inestable de conflictos en Europa, de conflictos en Medio Oriente, donde la seguridad de los océanos está puesta en juego. Entonces es clave el porte de los barcos para que baje el costo de Ujú. transporte. Eso se evaluó y se decidió ya antes de la gestión actual delinear un oleoducto con una traza que iba a ir desde Añelo primero a la ciudad de Allen, Neuquén, y luego en un segundo tramo de Allen a Punta Colorada, al puerto este de Sierra Grande, que eh, hay que rehabilitar porque es un puerto viejo. Así Ujú. que si el petróleo ya iba a estar yendo a esa zona, era obvio que una planta para Ujú. evacuar el gas natural como GNL al mundo se integrara también a ese hub. Así que Ahora, al para mismo muchos tiempo, Daniel, técnicos el tema esto estaba claro y claro. definido desde hace tiempo. Ahora, al mismo tiempo, ayer, por ejemplo, el gobernador Kicillof decía que incluso en marzo de 2023, es decir, hace poco más de un año, todavía había gestiones con la conducción de YPF, con el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca y de la provincia de Buenos Aires, con la corporación del puerto de Bahía Blanca, que se habían reservado terrenos, es decir, que por lo menos hasta esa fecha, según Kicillof, todavía había gestiones para que la planta se hiciera en la provincia de Buenos Aires. Pero Kicillof tendría que haber explicitado también que en esa época que él menciona ya se había delineado este oleoducto y el oleoducto que iba a ir a Punta Colorada en dos tramos, uno hasta Allen y después de Allen hasta Punta Colorada, obviamente iba a ser clave en la evacuación del petróleo. Mire, el proyecto este de GNL necesitaba para cerrar el RIGI, fundamentalmente por la estabilidad tributaria, porque se bajaba ganancias de 35 al 25%, pero no es un proyecto que desborde de rentabilidad. Ajá. La renta petrolera más importante pasa por el petróleo. El petróleo ese trae gas asociado en gran parte y con otra producción de gas se va a desarrollar el proyecto de GNL. Pero lo que YPF y las otras petroleras estaban buscando en lo inmediato era dar evacuación al petróleo. O sea que el Mire, verdadero, si lo estoy entendiendo bien, Daniel, el verdadero negocio de fondo para YPF y entiendo también para Petronas es sacar el petróleo y el gas natural licuado sería un negocio conexo, un negocio adicional.
Yo le diría que hoy por rentabilidad, sí, es lo principal. Después, por escala, ese negocio puede transformarse en relevante, en importante. Pero lo inmediato es tratar de que salga el petróleo de Vaca Muerta. Mire, hay proyecciones. Vaca Muerta hoy, de los 650.000 barriles día que el país produce en promedio, de Vaca Muerta están saliendo cerca de 400. Pero hay proyecciones para llevar esa producción petrolera ese fin de la década a 1.200.000 barriles día. Eso viene con mucho gas asociado. Si usted no saca el gas ese, no lo evacúa, que son 50, 60 millones de metros cúbicos día, en un país que está produciendo 140 millones de metros cúbicos día promedio, no puede sacar el petróleo. Entonces, había que rápidamente idear, bueno, ¿cómo evacuamos el petróleo? Y se hicieron dos cosas. Una, ya está en obra, vamos a duplicar la capacidad de Oldelval. Lo que no dicen también, cuando esto se quiere teñir políticamente, que la duplicación de la capacidad del oleoducto Oldelval beneficia a la provincia de Buenos Aires, porque ese oleoducto está conectado con el puerto de Bahía Blanca. Esa es una obra que ya está en realización. Pero luego había que hacer otra obra más si queremos producir y evacuar 1.200.000 barriles de petróleo de Vaca Muerta. Y entonces ahí se ideó, bueno, vamos por Vaca Muerta Sur, se llamó a ese oleoducto. Y entonces ya se había definido la traza. Conclusión, esto también, digamos, claro, la elección de y la instalación de esa planta de GNL también beneficia, digamos, tomo su concepto de hub, también va a beneficiar a toda la producción que hay en la zona de Bahía Blanca. Uno de los argumentos de la provincia de Buenos Aires era: Punta Colorada tiene un puerto antiguo, prácticamente en desuso. En cambio, en Bahía Blanca hay un puerto en funcionamiento, hay un polo petroquímico de relevancia con participación de muchas empresas internacionales y hay también una ciudad enorme, digo, al pie de ese puerto para aportar todo lo que requiere una obra de esta envergadura. ¿Qué visión tiene sobre eso, sobre esa comparación? El principal oleoducto para evacuar todo este crudo, que vuelvo a decir es el negocio inmediato y principal, es el de Oldelval. ¿Dónde desemboca ese oleoducto? En Bahía Blanca. ¿Dónde están las empresas oil tanking que almacenan todo ese crudo? En Bahía Blanca. Los gasoductos que interconectan el sistema nacional desembocan gran mayoría en la planta SER. Es decir, Bahía Blanca sigue teniendo un rol clave, estratégico en el desarrollo de los recursos naturales y de los recursos de Vaca Muerta en especial. Pero la necesidad de desarrollo intensivo hacía pensar en la necesidad de generar un hub propio para el petróleo y para el gas, de aguas más profundas, donde vinieran barcos de mayor porte, donde la longitud de los ductos, de los gasoductos y de los oleoductos fuera menor que la longitud que requiere llegar a Bahía Blanca. Entonces, razones técnicas son las que han presidido esta decisión. Entonces las ha tenido políticamente por estas cuestiones de tira y afloja, que la provincia de Buenos Aires tiene una conducción y el gobierno nacional otro. Ahora, en su visión, Daniel, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires hubiera hecho lo mismo que Río Negro y se hubiera adelantado a adherir al RIGI, la decisión de YPF no hubiese cambiado. Para mí no hubiese cambiado. Para mí era una decisión ya establecida desde antes y condicionada a este oleoducto que ya está en construcción, el primer tramo desde Añelo hasta Allen, que es, vuelvo a decir, el oleoducto Vaca Muerta Sur, cuyo destino final ya era el puerto de Punta Colorada. Exactamente, y eso nunca estuvo en duda. Lo último que le pregunto, Daniel, agradeciéndole su tiempo, cuénteme cómo son los tiempos justamente de esto. Digamos, algunos dicen es una obra tan trascendente, tan cuantiosa en términos de dinero y tan de largo plazo, que tal vez
aun cuando salga todo bien, el gobierno de Javier Milei solamente consiga arrancarla. Digamos, ¿es así? ¿Cuánto tiempo va a llevar para que esa planta empiece a generar algún funcionamiento o al menos para que ese gas asociado, como dice usted, empiece a poder exportarse? Bueno, yo le diría que los tiempos están establecidos en 3 etapas en el proyecto de YPF Petronas. Hay una primera etapa que iba a operar con una planta de licuefacción flotante, que iba a exportar unos 6 millones de metros cúbicos día, y eso se estaba previendo para el 2027, es decir, cuando está terminando el gobierno de Milei. A ese proyecto de esa primera etapa hay que conciliarlo con el proyecto que anunció PAE, Wintershall y la empresa esta Golar, que dicen, nosotros en 2027 tenemos otro barco que es de licuefacción y que también puede generar una exportación de GNL de alrededor de 11 millones de metros cúbicos día, a partir de 2027 y sin necesidad de hacer un gasoducto dedicado que llegue ahí, sino interconectándonos con un gasoducto de 50 kilómetros con el sistema de TGS que ya existe, Gasoductos del Sur. Hay que conciliar estos proyectos. Pero miren, yo le diré, lo importante es ir despejando el camino y que se inicie la inversión. Claro. Usted me dice, ¿qué concreto hay en todo esto que estamos hablando? Lo único concreto, yo le diría, es se largó este oleoducto que yo le dije de Añelo a Allen. Esto es algo concreto que ya está licitado, ya se empieza a ejecutarse y va a tener como destino final una segunda etapa de unos 437 kilómetros con destino a Punta Colorado. Lo importante es que el proyecto entre a activarse porque van a entrar muchos dólares de inversión. Ahora, para que entren estos dólares de inversión, vamos a ser totalmente realistas, el RIGI es importante como señal, porque le permite cerrar el proyecto, sobre todo por esta baja del impuesto a las ganancias y esta señal de estabilidad tributaria. Pero también tenemos que seguir hablando de la estabilización macroeconómica y de la necesidad de levantar el cepo, ¿no? Aunque hay en la ley de bases seguridades en el RIGI para el tema del mercado de divisas, las señales de un mercado cambiario con cepo no es una señal para que entren masivamente dólares a estos grandes proyectos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Daniel Motamatec, secretario de Energía, dando su visión sobre la decisión que tomó ayer